Primera de Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión que puse en las notas dice: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Aviva tu ministerio. Damos esto por aquí. A veces es bueno primero aclarar a qué se refiere la Biblia cuando habla de ministerios, cuando habla de avivar, etcétera. Porque a veces se hacen populares unas formas de pensar y uno cree que están bien y a veces no están tan bien. Según Primera de Corintios capítulo 12, del verso 4 al verso 7, la secuencia que se nos muestra allí es don o carisma. La palabra carisma quiere decir una habilidad, una gracia que tiene la persona. Entonces, don o carisma o habilidad, diaconado o ministerio. La palabra que se usa ahí, que dice ministerio, se refiere a diaconado, a servir. Creo que entre nosotros se ha hecho popular el hecho de que una persona es diácono porque es miembro de la junta local, pero no, diaconado es servir. Los de la junta local son diáconos, pero hay otros que son diáconos que no son miembros de la junta local. Entonces, don o carisma o habilidad, diaconado o ministerio y operaciones o energía, la palabra que se usa ahí, que no tiene traducción al nuestro, es energía u operaciones. Así que la secuencia es habilidad, actividad y resultados, realmente. Está hablando de habilidad, o sea, el don, actividad, o sea, ministerio, ministrar, servir, y resultados, o sea, operaciones. Lo que yo soy me lleva a hacer que me produce algo. Así que esas son las tres cosas que se mencionan en Primera de Corintios capítulo 12. Hay diversidad de dones o de habilidades, y hay diversidad de servicios, y hay diversidad de resultados. Pero Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo. Así que tenemos una secuencia muy lógica. El don imprime carácter, es decir, transforma a la persona en la que la persona es. Fíjese que usted que dice que hay diferentes ministerios. Uno de los ministerios es el pastorado. Entonces usted me pregunta a mí, ¿y usted qué es? ¿Qué soy yo? Pastor. Entonces quiere decir que lo que hago o el don que tengo, la habilidad que tengo, me convierte en lo que soy. Yo tengo habilidad para enseñar, soy maestro. Tengo habilidad para evangelizar y soy evangelista. Así que la habilidad que tengo me convierte en lo que soy. Él tiene habilidad para cantar, es cantante. Él tiene habilidad para tocar, es ejecutante. Entonces, el don imprime carácter, lo convierte a uno en lo que uno es.
Nadie puede ser lo que otro es. Usted no pide dones. Señor, dame un don. La Biblia dice que Él repartió los dones. ¿Cómo? Como Él quiso. Póngase 10. Él repartió los dones como Él quiso. Así que aunque usted se pase 10 noches sin dormir o 40 días sin comer, Dios no le va a dar el don que usted le pida, sino el que Él quiso darle. Más bien pídele al Señor que le ayude a desarrollar su don. Porque uno siempre quiere hacer lo de otro. Pero hay que hacer lo que Dios nos dio a cada uno. El don imprime carácter y convierte a la persona en lo que es, sea el de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Lo que el hombre sea lo es porque tiene el don que lo hace ser. Ahora, fíjense ustedes, esos músicos, gracias a Dios que están quietos allá ahora. Ellos siguen siendo músicos. ¿Usted qué es lo que toca? El bajo. ¿Y ahora por qué no toca bajo? Pero sigue siendo bajista. Es decir, que es bajista, pero no está tocando. ¿Y usted qué? Baterista, pero no está tocando. Pero no deja de ser baterista. Entonces, hay una persona que tiene un don y hace un servicio. Pero puede ser que tenga el don y no esté haciendo el servicio, pero eso no quiere decir que dejó de ser eso. Es una discusión que muchos pastores tienen. Dicen, no, es que yo no puedo dejar de ser pastor. No, es que usted nunca va a dejar de ser pastor el día que se muera. Pero no quiere decir que tiene que ser ejerciendo. Porque aunque no ejerza, es pastor. Si yo soy médico y me retiro, no dejo de ser médico, sino que ya no ejerzo como médico. Si soy ingeniero y ya no hago puentes, no quiere decir que dejé de ser ingeniero, quiere decir que no estoy ejerciendo. Entonces una persona puede tener la habilidad y puede ser que no esté en ejercicio. Una persona puede tener el don, pero no lo está ejerciendo. Tiene la habilidad. Aquí las hermanas, no digo todas porque hay mucha juventud aquí, que me río por lo que voy a decir. Yo tengo esa ventaja sobre ustedes que yo me sé el chiste antes. Aquí la mayoría de las hermanas que están saben cocinar. Algunas no saben mucho. No, esa es la verdad, algunas ni les gusta. Pero en este momento, aún las que saben no están cocinando. Pero eso no quiere decir que han dejado de ser cocineras, no han dejado de ser. Y la que es maestra de escuela, ahora mismo no está enseñando, está aprendiendo. Está de alumna, pero no ha dejado de ser maestra de escuela. Yo soy padre, pero en este momento no ejerzo como padre. Mis hijas todas se casaron. No ejerzo ni de abuelo porque mis nietos están lejos. Pero estoy enseñando, estoy ejerciendo de maestro. Entonces una persona puede tener un don y en el momento no estar ejerciendo el don, pero eso no quiere decir que deja de ser lo que es, porque no esté funcionando a plenitud. De igual manera un hombre de Dios, ¿verdad? Tiene un determinado don, un determinado ministerio, pero puede ser que no lo esté ejerciendo a plenitud. Entonces, el caso que se nos plantea aquí es ese. El apóstol Pablo está seguro, convencido, que Timoteo tiene una habilidad que le fue dada cuando oraron por él y lo ordenaron. Pero parece no estarla ejerciendo. Entonces nosotros pensamos en avivar el don es como en una experiencia. Y no, es poner en función. El motor está bueno, la batería está buena, pero está apagado. Nada más tiene que y ponerlo a funcionar. Entonces,
tiene un don y no lo está ejerciendo, y el apóstol Pablo dice, mira, yo te recomiendo que tú reavives el don de Dios que está en ti. En el caso específico de Timoteo, él dice que no lo está ejerciendo por timidez. Fíjese usted, no le dice que es por falta de espiritualidad, no le dice que es por falta de no buscar a Dios, no le dice porque no tiene poder. Lo tenía todo, pero era tímido. Entonces Pablo dice, no nos ha dado Dios el espíritu de timidez. Entonces despierta el don que está en ti y no seas tímido, porque no hemos recibido el espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Así que la vivacidad de un ministerio depende de dos factores. La vivacidad, es decir, la vivencia, el que un ministerio esté activo o inactivo, depende de dos cosas. Por un lado, la convicción. El hombre tiene convicción y el hombre tiene inspiración. Entonces, el que un ministerio esté activo depende de la convicción y de la inspiración. La persona, se lo digo porque hace muchos años yo empecé a enseñar y a insistir sobre eso. Si hay pastores aquí antiguos saben que lo he enseñado. Y cuando hacemos entrevistas a los pastores que íbamos a ordenar, una de las preguntas que yo le hacía a los pastores, hermano, usted como ministro, ¿dónde se ubica? ¿Usted cree que usted es un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta? ¿Qué cree usted que es? Por desgracia nosotros creemos que eso es como jactancia. Uy, se cree profeta. Ahora se cree evangelista, se cree pastor. Entonces, ¿qué es lo que somos? Si un hombre a mi edad no sabe lo que es, hermano, perdió la vida. Porque ya estoy cerca de morirme, ya. 15 años más y hasta luego, hermano Álvaro. Sí, yo tengo que saber qué es lo que soy. Y usted también. Además, ¿ustedes a quiénes invitaron a este congreso? ¿Y ustedes por qué vinieron? ¿Se creen maestros? ¡Ja! ¿Se creen maestros? Ah, bueno, entonces. Yo fui a la piscina porque era nadador. Yo he sido todo. Yo era salvavidas. Me tocó sacar al hermano Larsen de allá del río Sinú arriba por Tierra Alta. Entonces llegamos a la piscina, varios, y nos encontramos con un muchacho nuevo. Y pusimos a hablar. Entonces íbamos a hablar y digo, íbamos a entrenar. Y digo, ¿qué? ¿Tú nadas? Dice, me defiendo. Me defiendo. Nos cambiamos, nos echamos al agua. Uy, Dios mío, ese muchacho parecía un tiburón. Entonces esas personas no tienen modestia. Dicen así para que uno le eche flores. Diga, pero tú dijiste que no nada, pero tú eres un tiburón. Digo, no le vamos a decir nada, no le diga. En inglés hay un dicho que dice que el que no acepta un piropo la primera es porque quiere que se lo repitan. Cuando tú dices a una muchacha, oye, qué bonito te queda ese traje, dice, no, no tanto. Es para que tú le digas, no, sí, te queda bonito. Son más pícaras que... Dígame, ¿lo hacen sí o no? Claro, ese es un truco muy conocido. ¿Cómo, hermano? No, que te queda bonito. Ah, gracias. No ves, por si acaso. Entonces, eso no es un piropo.
El que es médico, el que es ingeniero, ingeniero, y el que es maestro, es maestro. Y se acabó. Vea, el maestro no es el que más sabe. El maestro es el que mejor explica las cosas. Es posible que sepa menos que otro, pero es posible que tenga esa gracia, esa habilidad de explicar las cosas que la gente dice. Es que cuando él lo dice como sencillo, como claro, uno lo entiende. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Hay que saber porque hay que prepararse, pero el problema aquí no es tanto el saber. Lo grande del maestro es que lo sabe explicar. Yo tenía una profesora de matemáticas, jovencita, pero francamente cualquier cosa que ella explicara era fácil. Llegó al colegio y había una muchacha nueva que no sacaba ni una regla de 3 y ya estamos en 10º grado. Y ella dijo, tú estás muy difícil que te gradúes. Llegó. Dijo, no, profesora, enséñame. Me dice, oye, tú vas a sacar un ratito. Y hermano, en 3 meses, esa muchacha estaba a nuestro nivel. Pero es que lo que ella explicaba era fácil. Tenía esa habilidad. No era solamente porque era profesional de la carrera, sino que es que ella tenía habilidad para explicar las cosas fácilmente. Entonces, esa persona tiene un carisma, una gracia, un don, una habilidad. Pero aquí tenemos uno que tenía la habilidad y no la ejercía. Y no la ejercía porque estaba tímido, por timidez. Entonces nosotros tenemos que tener convicción. La palabra tímido quiere decir temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. El que ministra sabe que es un instrumento en las manos de Dios. Yo creo que esa es una de las cosas que la gente no logra entender. Vea, yo un día, empecé una serie de lecciones sobre la unicidad en Bucaramanga. Entonces me pidieron que si las podían filmar para venderlas. Yo, sí, está bien. Entonces la hermana Susana encargó un señor que filmó. Después de unos días, mi hermano Álvaro, ya salió el primer cassette grabado. Me gustaría que usted lo viera para que dé el visto bueno, si quedó bien. Yo me lo llevé, pero no había tenido tiempo. Pero un día mi esposa salió, yo tuve que quedarme cuidando a la niña, y entonces voy a aprovechar y le puse en el VH. Y me puse a ver qué tal había quedado el sermón. Pero se me olvidó lo que estaba haciendo. Y me metí en el sermón. Y yo estaba hasta hablando en lenguas ahí, solo. Cuando mi esposa llegó, yo le dije, amor, la predicación es una cosa misteriosa. Es decir, es una cosa extraordinaria. Le expliqué a mi esposa eso y digo, al poco rato, ese señor que estaba predicando no era yo. Es que ni se me parecía la cara. Uno a veces cuando predica, hasta la cara le cambia. La gente lo dice, hermano, es que usted se ve distinto aquí abajo. Uno me decía a mí, hermano, que usted arriba se ve distinto que aquí abajo. Y uno cree que es juego, pero no es juego. Yo me quedé viendo al señor que predicaba y no era yo, era un señor predicando ahí. Y yo le dije, yo no puede ser que pueda hablar a esa velocidad y encadene unos razonamientos que no están escritos, sino que me van brotando y que no he planeado todos. Tengo básicamente que decir, pero eso uno está improvisando mucha parte de eso. Entonces, ¿cómo se acuerda uno de ejemplos y de cosas que uno no planeó? Y eso es una cosa extraordinaria. Yo oí el sermón y ni me acordé si está bueno o si está mal el video. Yo estaba viendo el sermón y era un señor predicando ahí. Entonces, esa es una cosa que hay que entender del ministerio cristiano. Es una habilidad dada por el Espíritu Santo. Hay habilidades humanas paralelas, pero no igual de efectivas ni profundas.
Hay gente hábil para hablar fuera del Señor y hay gente hábil para hablar dentro del Señor. Pero hay una diferencia entre los dos. Y es que el uno es un don del Espíritu y el otro no. Él tiene una habilidad, sí, igual, pero no es igual de efectiva. Entonces, el hombre que tiene un don de Dios no es para jactarse. Debe saber que es un instrumento. No sé a cuánto le ha gustado la filosofía y eso, porque hay gente que detesta eso, pero a mí me fascinaba. Y leí mucho de eso cuando estaba jovencito. Y yo recuerdo haber leído en los diálogos de Platón a Sócrates, diciendo en uno de los diálogos, decía, el poeta no tiene ninguna gloria, porque el poeta habla por inspiración. Él habla como un instrumento de los dioses, decían ellos. Y eso es verdad. Oye, hermano, usted sí dice cosas bonitas. No, él es un parlante. Usted oye que sale por aquí y sale por ahí, pero el parlante no está hablando, pero sale por ahí. Sale por aquí, pero no lo está diciendo esto. Por eso es que cuando lo dice la persona, está tan malo. Es necesario que entendamos que el que tiene un don de Dios es un instrumento. Y la palabra instrumento debe ser bien entendida. Hace un rato este teclado sonaba muy lindo. Tiene la misma habilidad de sonar ahora, pero no suena. Y si yo digo, bueno, ok, suena ahora. Nada. Venga, suene. Nada. Ese instrumento no sonará ¿hasta cuándo? Hasta que alguien se pare ahí. Y no sonará con la habilidad de él, sino con la habilidad del que lo toca. Así que el don no es la acción, sino la habilidad para que el que sabe manejarla la maneje. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y el instrumento es eso, hermanos. Nosotros, si nos dejáramos usar por Dios, nos iría mejor. Pero es que nosotros hacen como yo cuando estaba chiquito. Tenía la letra malísima, bueno, todavía la tengo, horrible. Yo trataba de hacer las bolitas que me ponían en la O y eso me salía cuadrado. Nada. Entonces yo, mi mamá, es que no me sale. Y mi mamá me decía, espera un momento, ahora lo ayudo. Y yo tomo quería hacerlo, pero no me salían, me salían muy malucas las O's y las A's, todo estaba mal. Al fin mi mamá venía y me decía, traiga el lápiz, agarre el lápiz. Yo cogí el lápiz. Entonces me ponía la mano aquí arriba. Y me decía, a ver. Pero como uno quiere hacer, porque uno es responsable, entre comillas, yo trataba y me decía, no, suelte la mano, déjese llevar. No, pero suelte. Uy, me quedaban las letras como si yo supiera escribir. Y yo se mostraba, yo las hice. Bueno, sí y no. Entonces la habilidad no es del que escribía, sino del que le llevaba la mano. Y cuando yo trataba de hacerla, endurecía un poco y decía, no, suéltela, déjese llevar. Cuando tú veas que la clase te está saliendo maluquita, suelta la mano. Déjate llevar. Que el que está escribiendo sabe cómo se escribe. Solo entiende que eres un instrumento. Nosotros somos instrumentos. Y créame que lo somos. Parece que tengo tentación de explicarles todo, pero esta tarde hay otra clase. Y no podemos saltarnos de una para la otra, ¿cierto?
Pero el día que tú llegues a entender lo que es un instrumento, te vas a llevar una decepción, porque no eres nada, pero valdrás mucho. ¿Por qué? Porque estará funcionando. Uno cuando no le funciona es porque uno quiere llevar la mano y le sale cuadrada la hoja. Pero si te deja llevar la mano, la mamá la hace bien. Así que el que ministra sabe que es un instrumento en la mano de Dios, que es un siervo en relación con su Señor. Es muy complicado para nosotros, los republicanos, entender lo que es un esclavo. La gente habla y entonces dice que siervos, obedecer a vuestros amos. Entonces dice que empleados, no son empleados, no son empleados. La Biblia no habla de empleados ahí, habla de siervos. Así que no, es lo mismo, no es lo mismo, ni era en esa época. En esa época había jornaleros. Y un jornalero es una cosa y un siervo era otra cosa. Así que lo que le está diciendo ahí no es a los empleados que se porten bien con los patrones, sino a los esclavos que se porten bien con sus dueños. Entonces nosotros, claro que eso nos choca. No, pero esclavo, hermano, como la Biblia va a decir, es que en esa época había esclavos. Y era normal. Entonces, claro, como nosotros somos republicanos, pensamos en un patrón y un empleado. No, pero no eran empleados. Y nuestra relación con Dios no es de empleados, es de esclavos. Aunque a usted no le guste. Mano, es que el domingo es el único día que yo me levanto tarde porque toda la semana trabajo. Imagínense, salí yo a buscar niños. ¿Y quién de vosotros, teniendo un esclavo que trabaja todos los días, el domingo le dice que se levante tarde? Más bien le dice, levántate temprano y sírveme otra vez. Así dice la Biblia. Entonces, si tú no quieres ser esclavo, no seas maestro. Porque ser un instrumento es estar en manos de alguien que va a hacer contigo lo que quiera. Un día me invitaron a un concierto en Bellas Artes y nos sentamos todos ahí. Era un espectáculo nuevo, yo tenía como 15 años. Y salió un señor y va sacando un serrucho para darnos un concierto de serrucho. Y saca un arco de violín y dice así, pone el serrucho aquí y lo hizo así y empieza, uy hermano, eso sonaba mejor que cualquier violín. Ustedes nunca han oído un serrucho tocando, a veces sale por televisión, lo han dado, pero qué música tan espectacular. Pero dáselo tú al señor carpintero de la esquina y verás, él sabe cortar madera con eso, no hace más. Pero es que el serrucho puede sacar música, pero no por el lado de los dientes, sino por el lado del lomo. Qué música tan espectacular. Tú puedes ver una persona y dice, este de maestro tiene lo que yo tengo de japonés. Un hombre invitó a su jefe a una iglesia que estaba como en el campo. Y llegó el pastor y se mandó un sermonazo. Y el creyente dice, oiga, pastor, jefe, ¿cómo le pareció el sermón? Y dice, uy, qué tremendo sermón el de tu pastor. Bueno, lo invitó otra vez, pero el día que llegaron empezó a llover. Y era un sitio así como campesino. Y el pastor llamó que no podía venir porque no podía. Que entonces el diácono, que era un hermanito de la finca, se encargara de la palabra. Uy, este hermanito que no sabe ni hablar. Y se paró el hermano, campesino como era, y predicó su sermón. Y el hombre dijo, jefe, ¿cómo le pareció? Dice,
el sermón muy sencillo, pero qué tremendo Cristo el que predicó ese señor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Déjate usar. Suelta la mano. El don está. Pero ¿quién está usando el don? ¿O quién no lo está usando? Nosotros queremos resolver todo a veces con programas. Y a mí me extraña eso. Porque supuestamente somos una iglesia espiritual. Y está bien que tengamos programas. Pero hermano, no olvidemos que somos instrumentos. Somos esclavos. Tenemos una convicción de lo que somos. Nadie te tenga en poco. No te menosprecies. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí. ¿Cómo? Es decir, que debe tener alguno. ¿Cierto? Que no lo tenga más alto, ok. Pero debe tener alguno. No lo tenga más alto que el que debe tener. Entonces, no se trata que yo no tenga ningún... No, hermano, yo soy un nada. Eso no lo cree nadie, así que ¿para qué lo dices? Nadie cree eso. No, hermano, yo no soy nada, gracias por la gracia de Dios. Y el próximo domingo no te nombran en el comité y dice, yo que soy la que tengo experiencia en eso, ni me nombraron. Y no dices que no eres nada. ¿Y porque estás ofendida entonces? No seamos mentirosos, que eso es malo. Un hombre y una mujer tienen que aprender a vivir con su don. ¿Cómo es que se llama usted? ¿Cómo? Marisela. Marisela está chiquita. Era ahora, antes, ahora ya no. Dice, Marisela, ven que cante un corito con la faldita aquí. Mira, cante. No. Lo canta. Y se va a Mariselita, temblando. Y le dice una señora, Marisela, te felicito, qué bonito el coro. Sí. Bueno, a los 2 meses le dice a la mamá, Marisela, ¿te canta otro corito? Él mismo, amigo, otro, es que me da como miedo. No, yo te ensayo. Y viene ella ya un poquito sin la faldita aquí, pero se para aquí mirando para eso. Y canta su corito. Y cuando baja, oye, dice, oye, esta niña canta lindo. Si sigue así. Y Marisela está oyendo. Como usted me dice, mami, hoy es mi cumpleaños, ¿puedo cantar un especial? ¿Tú quieres? Si me lo ensayas. Bueno, Mariselita. Y ya viene Mariselita y canta su especial y se atreve así como a mirar un poco. Y entonces pues dice, mami, ¿por qué no me ponen en el coro ese de los decentes que hay? Yo quisiera cantar ahí. ¿Tú quieres cantar? Sí. ¿Y ella por qué va cogiendo esa confianza? Y yo dice, ahí me gustaría como grabar un CD. ¿Cierto? De ahí en adelante, Marisela sabe que canta bien. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a cortar la lengua? Tendrá que vivir con ese conocimiento. Eso será una bendición y será una carga, las dos cosas. Si tú tienes un don, tienes que vivir con él. Y será una bendición y será una carga. Todos tenemos un don.
Y nadie dice, no, es que yo no sirvo para nada. Eso es mentira, tú no crees eso. No seas embustero. Pero tienes miedo de decir, yo sí sirvo porque dices, me estoy como hinchando. Pues tienes que decir que sirves y no te hinches. No te hinches. Tienes que aprender a vivir. Todos tenemos que aprender a vivir con eso. Yo tengo 64 años y 50 de ser pastor. Usted me va a decir que yo hay que creer que no sé predicar. ¿Quiere que diga eso? ¿A quién voy a engañar? Y entonces, ¿por qué me atrevo a pararme aquí ahora a estar hablando? ¿Y por qué voy a una convención y predico? ¿Y por qué salgo por ahí a predicar? Tengo que vivir con eso. El que canta bien, el que predica, el que enseña, el que tiene niños, el que sabe evangelizar, el que sabe que tiene gracia para ganar almas, sabe que tiene un don. Y no diga mentiras, que lo sabe, pero tienes que ser humilde y tienes que vivir con eso. El hombre de Dios sabe, debe saber y no tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero Dios le dio un don para que lo use y debe ser bien usado. Él sabe, vea, yo soy consciente que la predicación es algo poderoso. Es más, no lo descubrí ahora. Yo soy pastor porque lo descubrí cuando tenía como 17 años. Dios me lo dijo. Y me lo demostró. Me demostró que yo con una junta comunal o con un partido político era menos efectivo que con una Biblia debajo del brazo. Y me lo demostró, me mostró los resultados que teníamos y cómo los conseguíamos. Y decidí ser pastor. Yo voy a ser predicador. ¿Por qué? Porque quiero ser útil, quiero ser efectivo, quiero ser eficaz. Y con esta Biblia, el que se me ponga por delante, que tiemble. Yo sé eso. Yo sé que donde me pare y me dejen hablar de la Biblia, habrá gente convertida seguro. Seguro. A mí no me importa, hermano, es increíble. Piense lo que quiera. A esta edad ya no me interesa. Ya estoy viejo, estoy de regreso. O sea, antes que diga, ay, están pensando mal. Piensen mal si quieren. Ese es su problema. Pero yo estoy convencido que lo que tenemos es poderoso. El don que Dios nos ha dado es contundente. Además, lo he sabido toda la vida. Yo fui líder estudiantil en el colegio. Y si había que hablar un discurso, un día me dijo, necesitamos que hables en la Universidad Atlántico, porque vamos a hablar de catequesis. Y tú eres la persona más indicada para eso. Digo, sí señor, yo hablaré. Yo era un muchacho, pero yo sabía lo que tenía en las manos. Y usted tiene que saberlo. No sea tímido. Que hermano, es que de pronto si no me sale bien, no te va a salir mal. Abre la boca. Di lo que piensas. Dilo con convicción. Sabe que Dios te respalda y ten por seguro que va a suceder, porque Dios nos ha dado algo muy poderoso, muy eficaz, muy grande. Aleluya. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Te tocará vivir con eso. Dueño de algo que es poderoso. Eso nos lo dio Dios. ¿Tú crees que esta iglesia se ha hecho con plata? Gracias a Dios por las ofrendas y por los diezmos, pero vea, la gente de afuera me lo han dicho, no es que yo se lo esté diciendo, dice, ¿ustedes cómo hacen para construir todos esos templos tan grandes y esas cosas? Eso vale mucha plata. Yo fui esta semana a una iglesia en Barranquilla que se llama Los Almendros, una iglesia pobre. Y salió un grupito a cantar con unas maraquitas, negritos, ¿sí?
Y la hermana del Chocó desplazada, que había compuesto eso. Una música muy sencilla, muy simple. Pero ese negrito que tocaba las maracas, yo fui su pastor en Cartagena y no sé qué está por ahí. Yo le dije al pastor, digo, ese creyente que yo pastoreé, se lo conozco yo. Mañe, le decíamos, se llama Manuel, Mañe. Mañe era joven en esa época, muy simpático, era un negrito bien simpático, bien alto, así. Él se dedicaba a vender platanitos, ya dicen en Cartagena, son guineos, por la calle. ¡Platanitos! ¡Platanitos! En la época que era crédito, fui pastor allá. Y construimos un templo de 13 por 40 y pico de metros. Un templo como este, grande. Ve, hermano, sinceramente, hasta el día de hoy, yo no sé de dónde sacamos la plata. Pues yo me acuerdo, Maña y yo estábamos hablando después del culto. Y digo, Maña, a mí sí me alegra verte aquí fiel al Señor. ¿Te acuerdas cuando construimos? Oiga, hermano, Maña llegaba todos los días de vender platanitos y decía, hermano, a la construcción me daba 5 pesos, lo que sea, poco porque... Pero hermano, con ese poquito, yo no sé, pero el templo es grandísimo. Y lo terminamos. Manuel Piano era el tesorero, Piano Gómez, yo era su pastor allá. La gente de afuera no se puede sacar, no se atreve a sacar las cuentas de cómo hacemos nosotros. Esto no ha sido solo con plata. Nosotros tenemos algo que es eficaz, es poderoso. Lo que hay entre nosotros es algo trascendental. Y eso, hermanos, es nuestra mayor riqueza. Tenemos un don de Dios. Y dice, no seas tímido. La fe en Dios para él, para el que tiene un don, no es el límite, hermano, no es un límite, sino que es la medida de lo que Dios puede hacer por su conducto. Cuando yo tengo fe, yo no tengo un límite, sino que mi límite es Dios. Entonces, el don se mueve aquí porque tenemos convicción de lo que somos. A veces entre nosotros hay gente así. Tenemos un don que Dios nos ha dado y lo usamos a medias. O tenemos timidez, o tenemos temor. Y dice el apóstol Pablo, despierta el don porque no hemos recibido el espíritu de timidez ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese usted de lo que hemos recibido. Dominio propio. Es decir, que lo que él pensaba es que iban a pensar que estaba alzadito. Dice Pablo, no, usa el don y ten dominio propio. Pero tú tienes que llegar a tu clase sabiendo que tú eres un maestro. Con confianza que vas a ser eficaz en lo que vas a enseñar. Si yo no creyera que puedo hacer un trabajo eficazmente, no lo acepto. Y los que me conocen saben que es así.